El brindis del usurpador. Atención, amantes del drama épico y las traiciones de alto nivel. Si te gustan las historias de empoderamiento y venganza, dale a me gusta y comenta tu primera impresión. El 45º cumpleaños de Brian, el magnate tecnológico, iba a ser su obra maestra. No se trataba de una nueva aplicación o de un código revolucionario, sino de la manifestación de su nueva vida, personificada por la deslumbrante joven que tenía del brazo. Frente a la élite más poderosa de España, eligió honrar públicamente a su amante. Creía que estaba reescribiendo su futuro, pero nunca se molestó en preguntarse quién había escrito su pasado. Nunca imaginó que su tranquila y elegante esposa, Elena, entraría en el centro del salón, no con lágrimas en los ojos, sino con una simple carpeta de cuero que contenía la lista de invitados real y el poder de reducir a cenizas su mundo entero. El ambiente en la finca de los Castro, en Marbella, era espeso, saturado por el aroma del dinero y de los lirios. Cientos de miles de euros en lirios Casablanca blancos, para ser exactos, traídos de los Países Bajos esa misma mañana. Elena Valdés Castro observaba cómo se colocaba el último de los arreglos florales sobre un pedestal de mármol. Cada pétalo era perfecto, cada tallo posicionado con precisión arquitectónica, como su vida. O eso parecía. Brian Castro, el niño prodigio de la tecnología que había transformado Análisis Minerva de un garaje en un imperio multimillonario de minería de datos, creía que su voluntad era una fuerza de la naturaleza. Lo que Brian quería, el universo, por la fuerza o por las finanzas, finalmente se lo proporcionaba. ¿Está confirmada la asistencia de don Alonso? La voz de Brian resonó desde la entrada del gran salón de baile. No hacía una pregunta. Emitía una orden para que el universo se alineara con sus expectativas. Entró con su smoking Tom Ford a medida, una silueta negra y nítida sobre el crema y dorado de la habitación. Alonso confirmó hace semanas, Brian, respondió Elena, su voz un contrapunto tranquilo a su fanfarronería. Viaja desde Zúrich. No se lo perdería por nada. Bien. ¿Y el senador? El senador de la Vega estará aquí con su esposa. Hablé con Mariela esta mañana. Están ansiosos por venir. Ella pasó un dedo por el borde de una copa de champán de cristal, comprobando si había manchas. Su anillo de boda, un imponente diamante que Brian le había regalado como si fuera una adquisición corporativa, se sentía inusualmente pesado hoy. Excelente. Esta fiesta tiene que ser impecable, Elena. La fusión con Tritón está en una fase delicada. Necesitamos proyectar una fuerza y una confianza inquebrantables. Elena se giró para mirarlo. Su vestido, una creación de color zafiro de Oscar de la Renta, era un estudio de elegancia discreta. La fiesta será perfecta, Brian, como siempre lo es. Él apenas registró sus palabras. Sus ojos escaneaban la habitación, pero su mente estaba en otra parte. Ella sabía dónde, o más bien, con quién. Durante los últimos 6 meses, un nuevo nombre había sido susurrado en su círculo social, un nombre que seguía a su marido como una sombra. Clara Moreno. Clara era una estrella emergente en Minerva, una ejecutiva de marketing brillante y ambiciosa, casi 20 años más joven que Brian. Elena la había visto en eventos de la empresa, todo ángulos agudos, sonrisas deslumbrantes y un hambre en sus ojos que reflejaba la de un Brian más joven. El romance no era un secreto, no realmente. Era un secreto a voces, una herida que Brian no se molestaba en ocultar, asumiendo que la educación y la dignidad de Elena le impedirían reconocerlo. Confundió su silencio con aceptación, su quietud con rendición. Fue un error de cálculo catastrófico.
Hice una pequeña adición a la lista de invitados. Brian dijo, su tono deliberadamente casual, mientras jugaba con sus gemelos. Clara Moreno, de marketing. Ha sido fundamental para la propuesta de Tritón. Es importante que esté aquí para hacer contactos. La mano de Elena se detuvo en el respaldo de una silla dorada. El aire crepitó. Esto era un nuevo nivel de audacia. Traer a la otra mujer a su casa, en su cumpleaños, una noche destinada a celebrar su vida juntos, su éxito conjunto. Ya veo, dijo ella, su voz no traicionaba nada. La lista fue finalizada y enviada a seguridad la semana pasada, Brian. Añadir a alguien ahora es complicado. Es complicado, dijo él, el encanto evaporándose para revelar el frío acero que había debajo. Ella viene. Es una decisión final. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Elena sola en el silencioso salón. Él pensó que había ganado. Pensó que estaba sentando las bases para un futuro de su propio diseño. No tenía idea de que Elena había estado planeando este día durante meses. Su plan no era complicado. Era quirúrgico. En su estudio, lejos de los lirios y el champán, yacía una simple cartera de cuero azul oscuro. Dentro había 2 documentos. El primero era la lista de invitados que Brian creía que era definitiva. Un listado de 300 personas con titanes de los negocios, políticos y miembros de la alta sociedad. Las mismas personas cuya presencia cimentaba el nombre de los Castro como la realeza de la modernidad. El segundo documento era la lista de invitados real. Y esta noche, Elena Valdés Castro iba a pasar lista. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Te vengarías o te alejarías en silencio? Déjanos tus comentarios. La fiesta comenzó como una sinfonía de éxito. Coches con nombres como Rolls-Royce, Bentley y Maybach crujían suavemente por el camino de grava. Hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de alta costura se adentraban por la gran entrada, sus risas mezclándose con las melodías de un cuarteto de jazz en vivo. Brian estaba en su elemento, un rey celebrando su corte. Aceptaba felicitaciones de cumpleaños, palmeaba a hombres poderosos en la espalda y besaba las mejillas de sus esposas, todo con la facilidad de un hombre que creía que este mundo le pertenecía por derecho. Elena desempeñó su papel a la perfección. Era la anfitriona consumada, una visión de zafiro y diamantes. Saludó al senador de la Vega con una sonrisa cálida y genuina. Preguntó por los nietos de la señora Serrano y compartió una broma privada con don Alonso, el formidable presidente de la junta directiva de Minerva, y un hombre que la conocía desde que era una niña. «Te has superado como siempre, Elena», dijo don Alonso, sus ojos astutos observando la escena impecable. Le apretó la mano. «Brian es un hombre afortunado». «Lo es», aceptó Elena, con una expresión ilegible. Entonces, precisamente a las 20:30, la sinfonía se volvió discordante. Clara Moreno hizo su entrada. No había elegido un vestido. Había elegido un arma. Era un vestido rojo carmesí que se ceñía a ella como una segunda piel, con un atrevido escote en la parte delantera y aún más bajo en la espalda. Era una declaración estridente y obvia en una sala de elegantes azules marinos, negros y dorados. Ella era un corte escarlata en una obra maestra de tonos apagados. La conversación no se detuvo, pero la energía en la sala cambió. Las cabezas giraron con un sutil movimiento colectivo. Brian, que estaba en una conversación profunda con un gestor de fondos de cobertura, la vio, y su rostro se iluminó con una alegría tonta y desprotegida. Se excusó bruscamente y se dirigió a Clara, encontrándola cerca de la gran escalera.
tomó sus manos, un gesto demasiado íntimo para un CEO y su ejecutiva de marketing. La condujo a la multitud, no como una empleada subalterna, sino como una invitada de honor. La temperatura en la sala bajó 10 grados. La gente se dio cuenta. La vieja guardia, los que entendían las reglas tácitas de este mundo, intercambiaron miradas sutiles. Mariela de la Vega levantó una ceja perfectamente esculpida. La expresión jovial de don Alonso se endureció en una máscara de desaprobación. Estaban presenciando un accidente de tren en cámara lenta, una profanación pública de la mujer que era la verdadera arquitecta de este imperio. No te pierdas el clímax. Asegúrate de suscribirte al canal para ver más historias como esta. Elena se mantuvo serena, una estatua de mármol en medio del caos. Observó cómo Brian paseaba a Clara, presentándola a su círculo. La llamó su arma secreta, su protegida. Para el público tecnológico más joven, los nuevos disruptores del dinero que Brian había invitado, Clara era un símbolo de su virilidad y poder. Vieron a un magnate con una hermosa mujer joven del brazo. Vieron el éxito. La vieja guardia vio algo completamente diferente. Vieron a un tonto desmantelando su propio legado. Vieron una escandalosa violación del decoro, un insulto no solo a su esposa, sino a todos ellos, las personas que valoraban la lealtad, la discreción y la santidad de las instituciones, como el matrimonio, que mantenían unido su frágil mundo. Clara, por su parte, era brillante. Era respetuosa, pero segura de sí misma, sonriendo alegremente, sus ojos brillando con ambición. Vio a Elena al otro lado de la sala y le hizo un pequeño gesto casi imperceptible con la cabeza. Un gesto de falso respeto que en realidad era una declaración de victoria. Estoy aquí, en tu casa, y él me eligió a mí. La tensión culminó cerca de la torre de champán. Brian estaba con Clara a un lado y con un miembro de la junta, el doctor Carlos de la Rosa, al otro. Elena se acercó al grupo con don Alonso del brazo, su camino deliberado. «Carlos, qué alegría verte», dijo Elena, con una voz suave como la seda, ignorando por completo a Clara. «¿Disfruta Sofía de su nuevo cargo en el museo?» Carlos, aliviado, se giró hacia Elena. «Le encanta, Elena. Gracias de nuevo por hablar con la junta. Se lo merecía. Tiene un ojo brillante», respondió Elena con calidez. Brian, molesto por la interrupción y el desprecio intencionado de Elena hacia Clara, intervino. «Elena, no has conocido a Clara Moreno como es debido». «Clara, esta es mi esposa, Elena». Clara extendió una mano perfectamente cuidada. «Es un absoluto honor conocerla, señora Valdés Castro. Su casa es exquisita». El uso del apellido de soltera de Elena fue una sutil y calculada pulla. Era un recordatorio de que ella era una Valdés y una Castro en segundo lugar. Elena no tomó la mano que le ofrecían. Simplemente dejó que su mirada se deslizara sobre Clara, una mirada fría y evaluadora que duró solo un segundo, pero que pareció una eternidad. Luego volvió sus ojos hacia Brian. «Sí», dijo Elena, su voz tranquila pero con un peso inmenso. «Esta es mi casa». Luego se dio la vuelta con don Alonso y se alejó, dejando una burbuja de silencio ensordecedor detrás de ella. El rostro de Brian se puso rojo de ira. Había querido mostrar su poder, comenzar la transición, pero la tranquila dignidad de Elena era una fuerza más poderosa que su ostentosa exhibición. Vio las miradas de lástima de sus colegas mayores. Vio su respeto por su esposa y su desprecio por sus acciones, y en ese momento, su ego, frágil y vasto, tomó una decisión fatal.
no solo presentaría a su amante, la elevaría, los obligaría a todos a reconocerla, quemaría el viejo mundo para dar paso al nuevo. El momento llegó, como siempre lo hacía en las fiestas de cumpleaños de Brian, para el brindis. Era una tradición, un momento para que el anfitrión agradeciera a sus invitados, reflexionara sobre sus éxitos y cimentara su estatus como patriarca de este mundo opulento. Un silencio se apoderó del salón de baile mientras Brian subía al pequeño estrado elevado, donde había estado tocando el cuarteto de jazz. Golpeó una cuchara contra una copa de cristal, con una sonrisa triunfal en su rostro. Elena estaba cerca del frente, flanqueada por don Alonso y el senador de la Vega. Miró a su marido, su expresión serena, sin traicionar la tempestad que se gestaba en su interior. Sabía lo que venía. Lo había anticipado. Lo había planeado. «Amigos, colegas, bienvenidos», comenzó Brian, su voz resonando con un carisma practicado. 45. Dicen que es la colina, pero desde donde estoy, la vista se ve mejor que nunca. Una ráfaga de risas educadas recorrió la multitud. Habló durante unos minutos sobre las ganancias récord de Minerva, sobre la próxima fusión con Tritón, sobre el futuro. Estaba pintando un retrato de sí mismo como un visionario, un hombre todavía en su mejor momento, todavía construyendo, todavía conquistando. Un imperio no se construye solo con un hombre, continuó, y Elena sintió un destello de algo, quizás una esperanza desesperada y tonta, de que por una vez mostrara un poco de gracia. Se construye con la ayuda de personas que ven el mundo no como es, sino como podría ser. Personas con visión, con empuje, con una chispa. Sus ojos escanearon la multitud y, en lugar de posarse en su esposa de 20 años, la mujer que había financiado su sueño y lo había apoyado en cada fracaso y triunfo, se posaron en Clara Moreno. Le hizo un gesto para que se acercara. Y nadie encarna esa chispa más que Clara Moreno. Un colectivo y fuerte suspiro pareció succionar el aire de la habitación. Esto ya no era un paso en falso. Era una declaración de guerra. Clara, fingiendo reticencia, se deslizó entre la multitud para pararse junto a él en el estrado. Su vestido rojo un sangriento corte en el tejido de la noche. Brian le rodeó la cintura con un brazo posesivo. «Clara es una de las mentes más brillantes de Minerva», anunció Brian, su voz retumbando. «Ella es la arquitecta de la nueva estrategia de marketing que nos ha puesto en la cúspide del acuerdo con Tritón. Ella es más que una empleada. Es una musa, una inspiración». Estaba mirando directamente a Elena, con un desafío desafiante y cruel en sus ojos. La estaba desafiando a reaccionar, a armar un escándalo, a demostrar que era la esposa histérica y despreciada. Pero Elena no se movió. Su rostro se mantuvo como una máscara de compostura plácida. Su quietud lo inquietó y lo empujó más allá. En un mundo que a menudo es rancio, resistente al cambio, continuó, su agarre se apretó sobre Clara. Son voces como la de Clara las que nos empujan hacia adelante, frescas, brillantes, sin miedo. Y no permitiré que su brillantez sea disminuida o pasada por alto por nadie. La implicación era clara. Estaba defendiendo a su amante del juicio silencioso de la sala, del orden establecido que su esposa representaba. Estaba eligiendo públicamente su futuro por encima de su pasado. Fue un momento de arrogancia suprema y asombrosa, una ejecución pública de su matrimonio. Levantó su copa. Así que quiero proponer un brindis, no por mí, no por el pasado, sino por el futuro, por las nuevas ideas, por los nuevos caminos audaces y por la gente brillante que ilumina el camino. Por Clara,
Durante un segundo horroroso, hubo un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie bebió. Los invitados se miraron unos a otros. Miraron a Elena y a Brian. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, vergüenza y lástima. El silencio se prolongó, convirtiéndose en una acusación, una condena fuerte y resonante de las acciones de Brian. Finalmente, algunos de los asociados tecnológicos más jóvenes y los aduladores, ansiosos por complacer al jefe, levantaron nerviosamente sus copas y murmuraron: «Por Clara». Pero los pilares de la sala, don Alonso, el senador de la Vega, los Serrano, los Guzmán, permanecieron inmóviles, sus copas bajas, sus rostros como la piedra. No eran solo invitados a una fiesta, eran el jurado en este juicio silencioso, y su veredicto era claro. La sonrisa de Brian vaciló. Había esperado aplausos y la aceptación de su nueva realidad por pura fuerza de voluntad. En cambio, se encontró con un muro de desaprobación silenciosa y gélida. Había juzgado mal a su audiencia, había confundido su cortesía con debilidad. Clara, también, sintió el cambio. El brillo triunfante en sus ojos se atenuó, reemplazado por un destello de incertidumbre. Estaba de pie en el escenario, pero de repente se sintió terriblemente sola, con un hombre que acababa de alienar a todos los que realmente importaban. En ese silencio aplastante, surgió un nuevo sonido. El suave y deliberado clic de los tacones de una mujer en el suelo de mármol. Todas las miradas en la sala se volvieron cuando Elena Valdés Castro, con la espalda recta como una tabla, comenzó a caminar hacia el estrado. No estaba irrumpiendo. Se acercaba con la calma pausada y regia de una reina a punto de dirigirse a su corte. En su mano, sostenía una cartera de cuero azul oscuro. Brian la vio venir, con un destello de confusión en sus ojos. Pensó que la lucha había terminado. No tenía idea de que apenas iba a comenzar. Elena llegó al estrado y subió los 2 escalones. No miró a Clara, que retrocedió como si la proximidad la quemara. No miró los rostros atónitos de la multitud. Miró solo a su marido, su mirada firme y clara, con una intensidad que lo hizo, por primera vez esa noche, apartar la vista. Caminó hacia el micrófono que él acababa de usar. El técnico, con los ojos muy abiertos, lo ajustó instintivamente a su altura. Elena colocó la cartera de cuero en el atril y la abrió con un suave clic que resonó en el cavernoso silencio. «Gracias, Brian», comenzó, su voz tranquila y mesurada, resonando perfectamente a través del sistema de sonido. Era la voz de una mujer en control absoluto. Eso fue esclarecedor. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se instalara en la sala. «Mi marido tiene razón en una cosa», continuó. «Esta noche es sobre el futuro. Se trata de una base lo suficientemente fuerte como para construir sobre ella. Pero parece que ha habido cierta confusión sobre cuál o quién es esa base en realidad. Así que me gustaría ofrecer un momento de aclaración». De la cartera sacó el primer documento. Era un grueso fajo de papel, impreso profesionalmente. «Esta», anunció, sosteniéndola para que todos la vieran, «es la lista de invitados de Brian para la fiesta de esta noche. Creo que él la llama la Lista A. Tiene 300 personas, influencers con millones de seguidores, algunas estrellas del pop, capitalistas de riesgo que han estado en el negocio durante solo 5 años, y las estrellas de su propia empresa. Es una lista impresionante, es vibrante, es nueva.
Dejó que la palabra nueva flotara en el aire, imbuyéndola de un débil escalofrío despectivo. Brian la miró fijamente, su rostro una máscara atronadora de confusión e ira. ¿Qué era esto? ¿A qué juego estaba jugando? Elena luego colocó esa lista a un lado del atril. Volvió a meter la mano en la cartera y sacó un segundo documento. Este era más corto, solo unas pocas páginas encuadernadas en el mismo cuero azul oscuro que la carpeta. «Y esta», dijo. Su voz bajó ligeramente, atrayendo a cada persona en la sala más cerca. «Es mi lista», la sostuvo. No parecía mucho, solo un documento simple y elegante. «Tiene solo 57 nombres en ella», dijo. «No hay influencers, ni estrellas del pop». Para el ojo inexperto, podría parecer mucho menos impresionante que la lista de Brian. Pero esta no es una lista de invitados, es una lista de arquitectos. Esta es la lista de invitados real. Un murmullo recorrió la multitud. Esto era teatro del más alto nivel, y todos estaban absortos. Verán, una empresa como Minerva, una vida como la nuestra, no se construye sobre el bombo o la viralidad. No se construye sobre una tendencia. Se construye sobre la confianza, sobre relaciones cultivadas durante décadas. Se construye sobre apretones de manos silenciosos en salas privadas, sobre favores hechos y devueltos, sobre una lealtad que el dinero no puede comprar. Brian es la cara de Minerva, la mente brillante detrás del código. Pero yo, hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros silenciosos y poderosos de la vieja guardia. Soy su memoria, su conciencia y su fundamento. Miró el documento en su mano. Esta lista no tiene seguidores, tiene legados. Tiene las familias que proporcionaron el primer $1.000.000 de capital inicial, cuando Minerva era solo una idea en un garaje. Tiene a los políticos que patrocinaron la legislación que permitió que la minería de datos floreciera. Tiene a los banqueros que extendieron líneas de crédito durante la burbuja de las .com, cuando todos los demás corrían a las colinas. Tiene a los miembros de la Junta que eligieron la lealtad a una visión por encima de una oferta de adquisición hostil. Sus ojos se levantaron de la página y encontraron los de Brian. La furia en su rostro ahora se mezclaba con el primer amanecer del miedo. Este no era el acto de una mujer despreciada. Esto era un golpe. Brian ha hecho su brindis por el futuro, un futuro que desea construir con su musa. La palabra fue una gota de ácido, y creo que es una idea excelente. Pero no se puede construir un futuro sin entender el presente. Así que, con su permiso, me gustaría pasar lista. Me gustaría reconocer a los verdaderos invitados de honor de esta noche, los 57 nombres que realmente tienen este imperio en sus manos. Miró el primer nombre de su lista, su expresión tranquila, deliberada y completamente devastadora. La sangre se había ido del rostro de Brian. Finalmente entendió. Ella no sostenía una lista de invitados. Sostenía un libro de contabilidad y estaba a punto de cobrarle cada una de sus deudas. La voz de Elena, amplificada por el micrófono, cortó el silencio con una precisión escalofriante. No era fuerte, pero tenía la autoridad de un juez leyendo un veredicto. «Comencemos con el señor Alberto Serrano», dijo. Sus ojos encontraron al distinguido hombre de pelo plateado de pie cerca de la chimenea, presidente de Sterling Trust Bank. «Alberto, creo que estás aquí esta noche». Alberto Serrano, un hombre que manejaba miles de millones con una sola llamada telefónica, inclinó la cabeza. «Estoy aquí, Elena. Recuerdo cuando Brian y yo fuimos a verte en 2005. Continuó, su tono conversacional, como si compartiera un grato recuerdo. Minerva estaba al borde del colapso.
Las proyecciones de Brian eran ambiciosas. Lo rechazaste. Dijiste que el riesgo era demasiado grande. Hizo una pausa. Y luego yo almorcé con tu esposa, Catalina. Hablamos de mi padre y de cómo él había garantizado personalmente el primer préstamo comercial de tu padre en 1968. Al día siguiente, en contra del consejo de tu junta, extendiste a Minerva una línea de crédito de 10 millones de euros. La que nos salvó. El rostro de Alberto era ilegible, pero asintió de nuevo lentamente. El mensaje era claro. Su lealtad no era al genio de Brian, sino a una deuda multigeneracional que se le debía a la familia Valdés. Brian parecía haber sido golpeado. Siempre había contado la historia como una de sus propios poderes de persuasión, de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Los ojos de Elena pasaron al siguiente nombre. Senador Ricardo de la Vega. El senador, un hombre cuya carrera política se construyó sobre una imagen de integridad inquebrantable, se puso un poco más recto. Senador, dijo Elena, su voz aún cálida, pero con un borde de acero. Nos sentimos muy honrados de tenerlo. Sé lo ocupado que está, especialmente con la próxima votación sobre la Ley de Privacidad de Datos, una pieza de legislación que, si se aprueba en su forma actual, podría paralizar la industria de la minería de datos. ¿Tu industria, Brian? Miró a su marido. Pero confío en que no lo hará, porque el senador de la Vega es un hombre razonable, y seguramente recuerda las importantes y muy discretas contribuciones de la familia Valdés a su primera campaña, cuando era solo un asambleísta estatal desconocido, y a cada campaña desde entonces. La sonrisa política del senador de la Vega estaba congelada en su rostro. Se le estaba recordando frente a sus compañeros dónde estaban sus lealtades. Era el hombre de Elena, no el de Brian. Uno por uno, ella bajó por la lista. Cada nombre era un pilar de su mundo. Cada nombre venía con una historia que Brian había olvidado o de la que se había atribuido el mérito. Señora Genoveva Guzmán, la dotación de su fundación en el nuevo campus tecnológico de la universidad vino con una estipulación de que Minerva fuera el socio de datos principal. Una estipulación que yo personalmente redacté contigo, Genoveva, en memoria de la amistad de nuestras madres. Señor Hiroshi Tanaka de Industrias Tanaka, cuando tu empresa se enfrentaba a una adquisición hostil, fue mi hermano, a través de su bufete de abogados, quien orquestó la defensa. Brian cree que tu lucrativo contrato de hardware con Minerva se ganó por mérito técnico, y así fue. Pero la puerta la abrió la familia, Hiroshi, por lealtad. Fue una actuación magistral, brutal. No solo estaba leyendo nombres, estaba reclamando la narrativa de su éxito. Con cada nombre, estaba despojando metódicamente a Brian de su mito de hecho a sí mismo, revelándolo no como un titán que construyó un imperio de la nada, sino como un hombre al que su esposa le había entregado el trono. Un trono que ahora intentaba entregar a una usurpadora. Los invitados del nuevo dinero, los influencers y los tech bros miraron con un silencio desconcertado. Estaban presenciando un juego de poder tan sutil y sofisticado que era como un idioma extranjero. Entendían el volumen, la disrupción y los momentos virales. No entendían el legado, la obligación y el poder tranquilo e inquebrantable. Clara Moreno se quedó congelada en el estrado. El rojo vibrante de su vestido ahora parecía chillón y barato. El poder que había pensado que Brian poseía, el poder al que se había apegado, se estaba evaporando ante sus ojos. No era de él,
había sido prestado por la mujer que estaba serenamente de pie en el micrófono. Ella era la amante de un hombre que no poseía nada. Finalmente, los ojos de Elena se posaron en el último nombre de su lista. «Y don Alonso», dijo. Su voz se suavizó ligeramente. «Alonso, el presidente de la Junta, el amigo más antiguo de mi padre, mi padrino. Alonso, has sido un amigo y mentor para mí toda mi vida. Cuando Brian propuso hacer pública a Minerva, lo desaconsejaste. Dijiste que diluiría nuestro control. Brian insistió. Así que seguí tu consejo. Establecí un fideicomiso privado, el Fideicomiso Familiar Valdés, que silenciosamente adquirió una participación mayoritaria de la oferta pública inicial, un interés de control. Finalmente miró a Brian. La rabia en su rostro había sido reemplazada por un pálido y enfermizo terror, el color de un hombre que acaba de comprender la verdadera naturaleza de su prisión. «Brian, siempre has sido el CEO de Análisis Minerva», dijo Elena, su voz resonando con finalidad. «Pero nunca has sido su dueño. Mi familia es y siempre ha sido la accionista mayoritaria. La Junta sirve a nuestro placer. Tú sirves a nuestro placer». Cerró la cartera de cuero con un chasquido suave y definitivo. «El micrófono es tuyo, querido», dijo, su voz con una letal calma. «Por favor, continúa con tu brindis. Por el futuro». El silencio que siguió a la última frase de Elena fue más profundo que cualquiera de los anteriores. Era un vacío que extraía todo el aire, todo el calor, toda la pretensión del gran salón de baile. Brian Castro estaba de pie en el estrado, un rey con un traje a medida, gobernando un reino que acababa de revelarse como de humo y espejos. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El carisma, la confianza retumbante, la pura fuerza de voluntad que lo había definido. Todo se había ido, despojado, capa por capa, con cada nombre que Elena había pronunciado. Clara Moreno dio un paso atrás vacilante, distanciándose de él. El hombre que ella había visto como un titán ahora parecía pequeño, una efigie hueca de poder. El gran futuro que había imaginado, un mundo de influencia, riqueza y estatus como la nueva señora Castro, se había desvanecido en 10 minutos. Había atado su vagón a una estrella, solo para descubrir que era solo un reflejo en un charco. El hechizo se rompió, no por un grito, sino por un movimiento silencioso. Alberto Serrano, el banquero, caminó decididamente hacia el frente de la sala. No miró a Brian. Caminó directamente hacia Elena. Tomó su mano e inclinó ligeramente la cabeza. «Elena», dijo, su voz llena de un respeto que había estado ausente cuando habló con Brian. «Una fiesta magnífica, como siempre. Pero Catalina y yo debemos irnos. Un vuelo temprano. Por favor, dale mis mejores deseos a tu madre». «Por supuesto, Alberto. Viajen seguros», respondió Elena con gracia. Serrano se dio la vuelta y se fue, con su esposa del brazo. Fue la primera gota de lluvia antes del diluvio. Luego vino el senador de la Vega. Se acercó a Elena, con el rostro sombrío. «Elena, hablaremos mañana». No fue una sugerencia, fue una promesa de lealtad. Le dio a Brian una mirada de desprecio puro y sin adulterar. Y luego él también se fue. Entonces, la debacle comenzó en serio. Los 57 nombres en la lista de Elena, los verdaderos arquitectos del imperio de los Castro, comenzaron a moverse. Uno por uno, pareja por pareja, se acercaron a Elena. Le ofrecieron palabras tranquilas de apoyo, un apretón de brazo, una promesa de llamar. Cada uno le presentó sus respetos a ella, la verdadera soberana. Antes de darse la vuelta y salir del salón de baile,
ignorando ostentosamente al hombre y a su amante, que todavía estaban de pie en el escenario. Fue un éxodo silencioso, digno y completamente brutal. No hubo drama, ni gritos. Fue simplemente un imperio cerrando filas, expulsando a un traidor y reafirmando su lealtad a su reina. La partida de cada invitado fue otro clavo en el ataúd de la vida pública de Brian. Estaba siendo borrado metódica y cortésmente. La multitud del nuevo dinero observaba, aturdida. Vieron a sus ídolos, los titanes a los que aspiraban a ser, literalmente dándole la espalda a Brian Castro. Comenzaron a murmurar entre ellos, el olor a muerte social ahora espeso en el aire. Su lealtad, que en el mejor de los casos era transaccional, comenzó a flaquear. Habían venido a hacer contactos con los poderosos, y los poderosos se estaban yendo. Brian finalmente encontró su voz, un susurro desesperado y ahogado. ¿A dónde van? La fiesta no ha terminado. Pero nadie escuchó. Estaba gritando en un vacío. Clara observó cómo la sala se vaciaba de cualquiera que importara. Vio cómo el futuro por el que había apostado se convertía en polvo. Miró a Brian, a su rostro desesperado y desmoronado, y no sintió amor o simpatía, sino un nudo frío y duro de miedo. Había hecho una apuesta terrible. Se había aliado con el bufón de la corte, confundiéndolo con el rey. Lentamente se apartó de él en el estrado. Su vestido carmesí de repente se sintió como un disfraz de tonta. Su gran entrada, su momento de triunfo, se había convertido en el prefacio de su propia caída espectacular. Se deslizó fuera del escenario e intentó mezclarse con la multitud restante de aduladores. Su mente ya corría, calculando cómo sobrevivir a las consecuencias. En 20 minutos, el gran salón de baile estaba medio vacío. Las únicas personas que quedaban eran empleados de Minerva, demasiado asustados para irse, y los influencers de las redes sociales, que ahora se tomaban torpemente selfies, ajenos a las placas tectónicas de poder que acababan de moverse bajo sus pies. El cuarteto de jazz, inseguro de qué hacer, comenzó a tocar de nuevo, una melodía suave y lúgubre que sonaba como una elegía. Helena se mantuvo tranquila y serena, aceptando la lealtad de su corte. No había levantado la voz, no había derramado una lágrima, simplemente había dicho la verdad, y la verdad había sido suficiente para deshacer a un hombre. Brian se quedó en el escenario, el foco de atención todavía brillando sobre él, iluminando nada más que su profunda y absoluta derrota. El rey estaba solo en su castillo, cuyas paredes ahora se estaban cerrando. El silencio que descendió sobre el salón de baile era una entidad física. Era más pesado que las arañas de cristal, más frío que los suelos de mármol. Los últimos ayudantes contratados, los camareros y los aparcacoches, se movieron con la silenciosa reverencia de la gente en una tumba. Sus sonrisas profesionales habían desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazadas por un asombro con los ojos muy abiertos. Retiraron canapés a medio comer, copas de champán abandonadas que se habían quedado sin gas, y los restos generales de una celebración que se había metastatizado en una ejecución pública. Los cientos de miles de euros en lirios Casablanca blancos, traídos esa mañana como monumentos a la opulencia, ahora parecían coronas fúnebres, su aroma empalagoso llenando el aire con una dulzura fúnebre. En el centro de este vasto mausoleo dorado, permanecían las tres figuras clave del drama de la noche. Clara Moreno, un brillante corte de carmesí, se detuvo junto a la gran arcada que conducía al vestíbulo.
Era una depredadora que de repente se había encontrado en el lado equivocado de la cadena alimenticia. Su cuerpo se encogió con una quietud desesperada y calculadora. Brian Castro se paró cerca del estrado que tan recientemente había ocupado como rey. Su esmoquín de 1.000 millones de euros parecía menos un símbolo de poder y más un disfraz en un hombre cuyo papel había terminado abruptamente. Y Elena Valdés Castro, una columna de zafiro y hielo, se paró cerca de una pequeña mesa Luis XVI, la arquitecta de este hermoso y terrible silencio. Fue Brian quien finalmente lo rompió. La conmoción que lo había paralizado comenzó a descongelarse, reemplazada por la ira caliente y fundida que siempre había sido su combustible. Este era su mundo, su configuración predeterminada cuando estaba acorralado. Atacar, cuando era desafiado. Dominar. ¿Qué has hecho? Las palabras fueron un siseo bajo y gutural, arrancado de su garganta. Dio un paso hacia ella. Sus manos se apretaron y se soltaron a sus costados. ¡Tú, bruja! Te paraste en mi casa, frente a mis invitados, y me humillaste. Su voz comenzó a subir, ganando el familiar timbre retumbante que usaba para comandar salas de juntas y doblar mercados a su voluntad. Todo lo que construimos, todo lo que yo construí, lo destrozaste. ¿Por qué? Por alguna venganza mezquina y celosa. No podías soportar verme feliz, verme con alguien que realmente me inspira, que tiene vida en sus ojos. Hizo un gesto salvaje, un movimiento de barrido y despectivo que estaba destinado a abarcar a Clara y denigrar a Elena en un solo golpe. Esperaba una reacción, lágrimas, una pelea a gritos, una confirmación satisfactoria de la mujer histérica que había decidido que era. No recibió nada de eso. Elena simplemente lo miró, su expresión de lástima clínica, como si observara un espécimen fascinante pero predecible. «No hice nada, Brian», dijo ella, su voz inquietantemente tranquila y desprovista de la emoción que él anhelaba. «Simplemente sostuve un espejo. El reflejo que ves es el que tú creaste. En cuanto a la inspiración, permitió que un destello de una sonrisa triste. Solías decirme que mi creencia en ti era la única inspiración que necesitabas. Supongo que como la mayoría de las cosas, eso también tenía una fecha de caducidad». «No te atrevas a distorsionar esto», rugió. Su cara se puso morada. «Esta es mi casa, mi compañía, mi vida. Soy Brian Castro. Construí Análisis Minerva de la nada». «Abordemos tus conceptos erróneos por última vez», dijo Elena. Su tono cambió de pensativo a incisivo. Cogió su pequeño bolso de cuentas de la mesa. «Comencemos con la casa. La llamas tuya». Una frase interesante. Dio un paso deliberado hacia él, sus tacones haciendo clic suavemente en el mármol. ¿Recuerdas el cierre, Brian? Era un martes de abril, hace 12 años. Estabas en una conferencia telefónica con el equipo de Tokio, paseando por la oficina del abogado, gritando sobre la latencia del servidor. Casi te pierdes la firma por completo. Te entregaron una pila de papeles y firmaste donde el asistente legal te señaló. Nunca leíste una palabra. El rostro de Brian se quedó en blanco. Recordó la llamada, la victoria de cerrar ese trato japonés. El papeleo había sido una nota a pie de página inconveniente. Yo, sin embargo, leí cada palabra, continuó Elena, su voz tan afilada y precisa como un bisturí. Leí la escritura de propiedad. Leí el acuerdo hipotecario, que estaba garantizado no por las acciones volátiles de Minerva, sino por un bono del fideicomiso familiar Valdés. Y recuerdo muy claramente cuando mi padre perdonó el resto de ese préstamo,
como regalo de nuestro 10º aniversario de bodas. Un regalo hecho a mí. La escritura, Brian, siempre ha estado exclusivamente a mi nombre. Esta nunca ha sido tu casa. Has sido un invitado aquí. Un invitado a largo plazo y hasta hace poco, bienvenido. La primera grieta apareció en su dique de furia. Una astilla de terror frío y duro se deslizó. La casa. Nunca lo había pensado. Era simplemente su casa. Era su casa, ¿no? Se subió a un terreno más alto, a la base de su identidad. La empresa es mía. Escribí las primeras líneas de código. Mi nombre está en la patente. Sí, lo está, concedió con gracia. Tu genio es innegable. Eres un creador brillante, Brian, pero siempre has sido un hombre de negocios catastrófico. Eres un velocista, no un corredor de maratón. Tú ves los siguientes 100 metros, mientras que personas como mi padre, don Alonso y yo vemos toda la carrera, incluida la meta dentro de 30 años. Caminó de regreso al atril y recuperó la cartera de cuero azul oscuro. La abrió ya no como un arma, sino como un archivo. Como mencioné, el fideicomiso familiar Valdés es el accionista mayoritario. Lo ha sido desde la OPI que estabas tan desesperado por lanzar. Tú viste la afluencia de efectivo. Yo vi la siembra del control y me aseguré de que se sembrara en las manos correctas. Las nuestras. Sacó una sola hoja de papel nítida. Esta es una exención para el aviso estándar de 48 horas requerido para una reunión de emergencia de la Junta. Fue firmada a través de un poder por el 51% de los accionistas esta tarde. Don Alonso convocará la reunión mañana a las 9 en punto. El primer y único punto en la agenda es un voto de no confianza en el actual CEO y una moción para su destitución inmediata. Colocó el papel sobre la mesa entre ellos. La tinta negra de las firmas, Valdés, Alonso, Serrano, Guzmán, pareció burlarse de él desde la página. Esto no era una amenaza, era un horario. Su ejecución estaba programada para la mañana. La rabia finalmente colapsó por completo. Implosionó, dejando un vacío de terror puro y nauseabundo. El mundo se inclinó sobre su eje. Todo lo que había creído que era un terreno sólido se reveló como un escenario, y el escenario ahora estaba siendo desmontado. Sus ojos, anchos y desesperados, se movieron por la sala, buscando un aliado, una cara amiga, cualquier pedazo de naufragio al que aferrarse. Aterrizaron en Clara. «Clara», respiró, su voz un chirrido crudo y desesperado. «Da la cara. Di lo que tenemos. Es real. Podemos empezar de nuevo. Juntos. Todavía tengo mi nombre. Mi reputación». Clara había estado observando este intercambio como un halcón, viendo una batalla entre un león y un lobo. Había visto el rugido del león flaquear. Había visto la mordida final y fatal del lobo. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por toda una vida de ambición, gritaron una instrucción clara. «Despéjate». Dio un paso lento y deliberado hacia atrás, lejos de su mano extendida. La adoración fingida en sus ojos se había ido, reemplazada por una mirada de desprecio frío y evaluador. «¿Tu nombre?», preguntó. Su voz goteaba con un desprecio recién descubierto. «¿Qué vale tu nombre ahora, Brian? Para el mediodía de mañana será el nombre de un CEO en desgracia, un hombre expulsado públicamente de su propia empresa y de su propia casa por la esposa que pensó que era un felpudo». Enderezó la espalda y por primera vez miró directamente a Elena, no con triunfo o celos, sino con una especie de respeto a regañadientes y horrorizado. Luego volvió su mirada a Brian. «No até mi carro a ti, Brian. Lo até a lo que tú representabas. Minerva,
esta casa, el poder que proyectabas. Pero todo era una proyección, ¿verdad? Era una película proyectada en una pantalla, y ella, un gesto hacia Elena, era dueña del proyector, la pantalla y de todo el maldito teatro. Eres un fraude. No eres más que una sombra que ella permitió que se hiciera larga. Sus palabras fueron más brutales que cualquier cosa que Elena hubiera dicho, porque venían de la única persona que él pensaba que estaba de su lado. Fue la traición definitiva de su cómplice. Clara entonces hizo algo notable. Se alisó la parte delantera de su vestido carmesí, levantó la barbilla y, con la compostura de una modelo de pasarela, se dio la vuelta y se fue. No corrió. Del salón de baile. No miró hacia atrás. Estaba cortando sus pérdidas, realizando su salida con tanta dignidad como pudo reunir, ya calculando su próximo movimiento en una ciudad que se había vuelto infinitamente más hostil para ella. Brian ahora estaba completa y absolutamente solo frente a su esposa. El último pilar de su engaño se había derrumbado. Estaba expuesto, un rey sin ropa, sin corona, sin reino. «Elena, por favor», susurró. La palabra era ajena en su boca. Era un hombre que ordenaba, que tomaba, que exigía. Él no suplicaba, pero estaba suplicando ahora, su cuerpo flácido. La lucha se había ido de él, reemplazada por el gemido patético de un niño. «Lo siento. Dios, Elena, lo siento mucho. Fue un error estúpido y arrogante. Podemos arreglar esto. Lo terminaré. Haré cualquier cosa». ¿Recuerdas París? ¿Recuerdas los primeros días en el garaje? Éramos un equipo. Podemos volver a ser un equipo. Estaba tratando de apelar a su historia, al fantasma de la joven que una vez lo había amado tan ferozmente que había apostado toda su herencia por su sueño. Pero la mujer que estaba frente a él ya no era esa chica. Había matado a esa chica lentamente, durante años de negligencia y falta de respeto. Esta era la reina que se había levantado de sus cenizas. «Un error, Brian», dijo ella, su voz suave ahora, pero con el peso de la finalidad. «Es olvidar comprar leche en la tienda. Un error es un lapsus de juicio perdonable. Lo que hiciste, no solo esta noche, sino durante los últimos años, fue una campaña. Una campaña larga y sostenida de falta de respeto. No solo tuviste una aventura, intentaste reemplazarme, intentaste borrarme. Trajiste a esa mujer a mi casa y te paraste en un escenario construido con el dinero y el legado de mi familia, y trataste de cambiarme por un modelo más nuevo frente al mundo entero». Ella negó con la cabeza, un gesto pequeño y triste. «El equipo que recuerdas murió hace mucho tiempo. Simplemente no te diste cuenta. Simplemente estoy enterrando el cuerpo». Cogió su bolso y la cartera. «Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos mañana para discutir los términos de tu renuncia y nuestro divorcio. No luches contra ello. No te irá bien. Se te dará una generosa indemnización por despido, suficiente para empezar de nuevo. ¿En otro lugar? Considéralo un último regalo de la familia Valdés». Como si fuera una señal, el sonido distante de los neumáticos crujiendo en el camino de grava los alcanzó. Los faros barrieron las altas ventanas del salón de baile. «Ese será mi equipo de seguridad», dijo Elena, su voz con un tono realista. «Tomás y Miguel. Los conoces. Nos han llevado durante años. Esta noche sus instrucciones son acompañarte fuera de la propiedad». Caminó hacia el gran vestíbulo, su paso sin prisas. En la puerta, se detuvo, girándose para mirarlo por última vez. Lo vio parado allí, un hombre hueco en medio de las ruinas de una fiesta
que se suponía que iba a ser su coronación. El ridículo y feliz cartel de Feliz 45 cumpleaños, Brian, todavía colgaba detrás de él como una broma cruel. Por un segundo fugaz, vio el fantasma del hombre brillante y encantador con el que se había casado, y una punzada de dolor profunda y real la atravesó. Pero fue como llorar a alguien que había muerto hace mucho tiempo. «Te sugiero que empaques una maleta, Brian», dijo. Su voz se suavizó en una última y tranquila orden. «Solo lo esencial. Tus otras pertenencias te serán enviadas». Y con eso, Elena Valdés Castro le dio la espalda a su marido y salió al aire fresco y limpio de la noche, dejándolo solo con el silencio, los lirios y las consecuencias. Había entrado en su casa esa noche como una esposa a punto de ser reemplazada. La dejó como una fuerza imparable, absoluta y sola en un reino que acababa de reclamar. Y así, Brian Castro aprendió la lección más difícil de su vida, la diferencia entre riqueza y poder. Él tenía riqueza, los coches llamativos, la gran casa, la adoración pública. Pero Elena, ella tenía el poder real, construido sobre el legado, la lealtad y los lazos silenciosos e inquebrantables que el dinero nunca puede comprar de verdad. Trató de cambiar a una reina por un peón, y al final perdió todo el tablero. Es un recordatorio impresionante de que la persona más tranquila en la sala es a menudo la que tiene todas las cartas. ¿Qué te pareció la magistral venganza de Elena? ¿Fue un golpe frío y calculado? ¿O fue el último acto de justicia justificada? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Si te encantan las historias de drama épico, donde los subestimados se levantan y reclaman su poder, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Comparte este video con un amigo que necesite ver esto, y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte el próximo cuento inolvidable que tenemos preparado. Nos vemos la próxima vez.